La migración suele ser un camino en una sola dirección, de sur a norte. Sin embargo, vale la pena preguntarse, ¿es esa la única dirección? He venido a Uruguay para conocer la historia de 3 personas de origen africano que tomaron la ruta sur para empezar de nuevo. El objetivo principal era tener esa corporación, tener esa empresa, pero para llegar hay que arrancar en algún lado. Y ese lado arrancó en el barco. A vivir una vida tranquila. La primera historia es la de Samson Odedina, un nigeriano que llegó a Uruguay en 2005, luego de cruzar el Atlántico escondido en un barco. Y siempre hay que buscar la forma de salir adelante. Yo siempre les digo a mis compatriotas, no podemos salir de nuestros países para venir a hacer casos sociales acá. Sí. Cuando venimos hay que buscar la forma de salir adelante y si hay manera de poder ayudar a los que quedaron atrás. La segunda historia es la de Blanche Cambou, una burkinesa que llegó a Uruguay persiguiendo el amor en 2013. Pasando frente al palacio, estacioné el auto y le dije a mis hijos, algún día voy a venir a trabajar en ese edificio. Voy a hacer uso de la palabra a la diputada. La última historia es la de Angelina Wunsch, una angoleña que llegó a Uruguay escapando de la guerra en 1999. No es que decidí venir a Uruguay, ¿no? Yo me escondí en un barco y ese barco, por casualidad, se llama Uruguay. Nosotros ingresamos al lugar el 31 de marzo y el barco zarpó el 9 de abril. Ese día no sabe la felicidad que tenía. Claro. La felicidad y la imaginación del destino, ¿no? Porque a veces uno dice, no, pero no tenía miedo. En ese momento miedo no. Pero sí la imaginación, todo lo bueno que iba a pasar al lugar donde íbamos. Soy licenciada en Economía y cuando estaba estudiando en Cuba conocí al papá de mis nenas, que es uruguayo, que estaba estudiando en Cuba. Después de los estudios, o sea, cuando estaba terminando la carrera, ya estábamos con planes de seguir nuestra relación después de la carrera, de formar familia, de vivir juntos. Y de ahí, bueno, surgió mi primera nena y bueno, el papá también le faltaba un año para terminar la carrera, entonces él siguió su carrera y cuando terminó se vino a Uruguay y yo me vine a encontrarme con él en el 2013. Cuando estaban diciendo en la tele qué países iban a participar en las misiones de paz. Y uno de esos nos llamó, a mí por lo menos me llamó mucho la atención. Decían Uruguay, es como que Uruguay, ¿dónde existe ese país? ¿Dónde está ese país, no? Pero cuando estuve dentro de las Naciones Unidas trabajando, haber hecho buena liga con los uruguayos, porque en las misiones de paz esos son muy simpáticos. Y una de ellas es Cristina Benítez, que hablo mucho de ella también, que en realidad si ella no me hubiera ofrecido su casa y su familia acá en Uruguay, quizás yo no hubiera podido estar acá. Tuvo un momento que tenía 3 trabajos, ¿no? Entonces 18 horas, porque claro, uno quería salir adelante y la forma que yo entendía para salir adelante era trabajando, ¿no? Entonces, listo, vamos a conseguir 3 trabajos. Entonces, 18 horas por día trabajando. Y trabajaba mucho y era más pobre, ¿no? Es decir, 18 horas estoy trabajando y no está dando 18 horas para lograr cierto dinero. Entonces, tiene que haber otra forma de hacer esto. 2008-2009 alguien me dice, Sam, tú que sos así con la gente, sos bueno, me parece que a vos te puede venir un trabajo inmobiliario. Yo digo, ¿qué es inmobiliaria? Perdí muchas cosas de lo que era de mi origen porque yo vengo de una cultura muy fuerte en cuanto a la alimentación, en cuanto a la vestimenta, los dialectos, y el peinado, todo, y no fue muy bien recibido en mi entorno cercano, entonces fui dejando muchas cosas que me identificaban a mí como para encajar, ¿no?, en el círculo, pero después de un tiempo, además de eso, descubrí que el papá de mis hijos tenía otra familia
y en ese momento estaba embarazada de mi segunda hija, de 7 meses de embarazo. Entonces me separé estando embarazada de mi segunda hija y ahí sí entré a conocer Uruguay de verdad. En el restaurante conocí a un líder del Partido Nacional que fue, en realidad no me empezó a hablar primero de la política, me empezó a hablar, a querer saber de dónde había venido, y ahí le fui explicando que viene de Angola, y eso le llamó la atención porque él fue legislador en 3 periodos consecutivos. Él quería saber cómo había sido, porque fue uno de los partícipes de la participación de los de militares uruguayos en misiones de paz. Okay. Entonces él quería saber cómo se desempeñaran los uruguayos, y eso él quería saber. Y yo le fui explicando, porque yo estaba en mi horario de trabajo, no me podía sentar con él a hablar sobre ese tema. Con esa soltura él empezó a ver que yo podría ser una persona que podía ser una buena militante, quizás una buena política. Estuve 10, 11 años trabajando para los demás y aprendiendo el oficio como para llegar a crear la compañía que tenemos hoy. Antes de salir de mi país tenía una visión de crear una corporación, ¿sí? La imagen hasta hoy está muy claro. Actualmente hoy tenemos en Punta del Este un equipo de 5 personas y acá en Montevideo tenemos un equipo de 3 personas. El objetivo principal era tener esa corporación, tener esa empresa, pero para llegar hay que arrancar en algún lado. Y ese lado arrancó en el barco. Cuando yo me quedé sola con mi nena pequeña, pude descubrir que en el mercado no había como una oferta de lo que ofrece mi empresa actualmente. Entonces la idea de mi emprendimiento nació en cuando me quedé sola, por ejemplo, personas que me podían ayudar a cuidar a mis nenas, a cuidar a mi nena para poder trabajar. Y también cuando tuve la pequeña, la segunda, fue por cesárea y yo tuve una recuperación muy lenta porque fue complicado, y entonces en oportunidades recurrí a hacer ayuda para poder limpiar mi casa o atenderme a mí misma. Y fue siempre de manera informal. Hay gente dispuesta para venir a ayudarte, pero le pagas el trabajo en la mano y eso. Y entonces me empezó a generar, bueno, podría tener como una agencia que regule este tipo de servicio. Y es así que nace Manos Mágicas, que se dedica a prestar servicios de limpieza y de cuidados a demanda. Pese a lo poco que salí a la calle, me dio para tener una buena suma de votos que me llevó a estar en la tercera línea de la lista de diputados. Años anteriores, antes de incursionar en la política, estaba todavía en temas de limpiezas. Sí. Pasando frente al Palacio, estacioné el auto y le dije a mis hijos, algún día voy a venir a trabajar en ese edificio. Les dije. Ellos me miraron y me dijeron, pero mamá, ¿y qué es eso? Le digo, ese es el Palacio Legislativo. Ahí es donde se discute, digamos, el futuro del país, ahí es donde se discuten las leyes, ahí es donde se discuten las decisiones importantes del país. Dice, ¿qué vas a hacer? Digo, bueno, vendré como para servir café, para lavar los pisos, para ser portera, para hacer lo que sea, pero acá voy a venir a trabajar. Cuando asumí, mis hijos me dijeron, dice, mamá, ¿te acordás? Digo, ¿de qué? Dice, ¿te acordás? Mi hijo mayor, ¿te acordás que un día nos dijiste, cuando pasamos frente al palacio, que un día vas a ir a trabajar en el edificio ese? Le digo, sí, es cierto, pero dijiste que era para servir café, para ser portera, lavar piso, pero no es así. Ahí me abrazaron los dos. Desde Montevideo, Uruguay, reportando para South Florida Media Network, Alejandro Sánchez.